Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque ahí es donde queremos estar. Señor, queremos estar a los pies tuyos, Señor. Señor, cuando estamos a los pies tuyos, Señor, podemos sobrepasar los momentos difíciles, Señor, que hemos compartido aún en esta mañana, Señor. Señor, cuando estamos a los pies tuyos, Señor, tú nos das la esperanza de poder atravesar la muerte de familiares. Señor, cuando estamos a los pies tuyos, Señor, podemos descansar aún, Señor, cuando vienen momentos tan difíciles a nuestras familias, Señor, en enfermedades, en divorcios. Señor, y queremos estar ahí. No hay lugar más alto. Señor, gracias por la paz que podemos sentir en medio de los dolores. Señor, gracias por cada persona aquí en esta mañana. Señor, gracias por cada visita aquí. Gracias por sus vidas, Señor. Señor, gracias, Señor, porque ellos han impactado nuestra vida, Señor. Te ponemos, Señor, a cada uno de ellos, Señor, a nuestra congregación en tus manos. Ayúdanos, Señor, a seguir ministrando, Señor, que no nos cansemos, Señor. Que podamos dejarle saber a nuestra comunidad que tú eres nuestra única esperanza. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias por tu misericordia, Señor. Háblanos, Señor, una vez más, Señor, en este día. Esto lo pedimos, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. Hoy queremos compartir rapidito de lo que de verdad cada uno de nosotros nos dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes. ¿Qué hacemos cuando vienen cambios radicales a nuestra vida? ¿Qué hacemos en medio de esos momentos que ya hemos hablado, que hemos orado, que hemos llorado? ¿Qué hacemos cuando nuestro mundo, como lo conocíamos, ya no es igual? Ya sea por la muerte de un ser querido, ya sea por una pandemia, ya sea por la violencia. La Biblia nos dice, esfuércense y sean valientes. ¿Qué hacemos con los cambios que han venido a nuestra vida, que han sido cambios con esteroides? Han sido cambios fuera de lo común. Cambios radicales a nuestras vidas que muchos de ustedes aún han experimentado antes que había llegado coronavirus. Vemos que hay personas que han pasado por divorcio, han pasado por cáncer, han pasado por tumores, han pasado por enfermedades. Hay personas que han perdido a su madre, han perdido a su esposa, han perdido a sus abuelos, a sus abuelas. Hay personas que han perdido a sus hijos. Hay personas que han perdido a sus hijas. Hay personas que han atravesado a través de problemas económicos. La Biblia nos dice, esforzaos y sed valientes. La pregunta es, ¿qué debemos de hacer? ¿Nos damos cuenta que este mes, hace una semana, hace un año de coronavirus? ¿Ustedes quieren saber por qué todavía estamos aquí? Porque tenemos un propósito en nuestra vida. Si no estuviéramos aquí, ya hubiéramos sido parte de los 540,000 muertos. Pero estamos aquí con un propósito todavía. Por eso que qué lindo que la Biblia nos dice, esfuércense y sean valientes. Para poder llegar a hacer todo lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Le invitamos que abran su Biblia a Josué capítulo 1. Y vamos a estar mirando versículos del 1 al 9. Y hoy se lo puse aquí en la pantalla también. Miren lo que dice los primeros 3 versículos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a José, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es interesante que aquí en este versículo bien claro dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Escuchen, iglesia, Dios nos está hablando. Nos está hablando en la quietud de nuestra mente, nos está hablando por cosas que están sucediendo. Dios nos está hablando a través del coronavirus. Ya nos hemos dado cuenta que no es dinero, no es el trabajo, no es la casa, no es el carro, no es ni la salud. Que de verdad hay algo más, que es poner nuestra vida, nuestros ojos, de buscar aún más de Él. Porque en cualquier momento podemos quedar muertos. Y es interesante que dice que Jehová habló a Josué. Y escuchen, yo no tengo duda que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros.
Que nosotros de verdad podamos oírlo en medio de tanta bulla que hay en nuestra vida. Porque la bulla ha seguido del trabajo, del dinero, de la salud, del coronavirus, de la careta, de la violencia, de tantas cosas que hemos visto. Pero escuchen, tenemos que oír lo que Él nos está hablando como matrimonio. Dios nos está hablando de que miren cómo está la condición de los matrimonios. Nos está hablando de que miren cómo está la condición de nuestro país. Miren cómo está todo lo que está. Él nos está hablando, nos está diciendo, pongan sus ojos en mí. Busquen más de mí. Es interesante que estos versículos dice, servidor de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Vemos que estos versículos dicen que sí hay muerte. No podemos escondernos de la muerte. La muerte es real. Pero ahora escuchen, todos nosotros en el libro de Dios está nuestro nombre y está la fecha. Que no importa si es coronavirus, no importa si son ataques terroristas, nadie nos va a quitar ni un minuto, ni un segundo de lo que ya Dios tiene para nosotros. Pero escuchen, la realidad es que cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar la muerte. Y en este versículo dice que murió Moisés. ¿Se pueden imaginar? El líder de ellos de más de 40 años. El líder de Israel que lo sacó de la tierra de la esclavitud. El líder de Israel que representaba al pueblo de Israel con Dios. Que cada vez que necesitaban un milagro, él oraba y se partió el mar rojo. Y cuando tenían hambre cayó el maná del cielo. Y cuando tenían sed salió agua de una piedra. Ahora, ¿qué debemos de hacer cuando viene ese dolor a nuestra vida? Porque entiendan, esto es una realidad. Mi siervo Moisés ha muerto. Esto es una realidad que tenemos que enfrentar cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con ese dolor cuando nuestra familia muere? Padres, especialmente los padres. Mucho cuidado que cuando llegan estos momentos de la muerte, que lo primero que sale de nuestra boca a nuestros hijos, no llore. Los hombres no lloran. Por favor entiendan, las lágrimas no son señal de debilidad. Las lágrimas son señal del amor y de dolor. Así que está bien, yo sé que la cultura hispana nos han dicho, los hombres no lloran. Pero por eso hoy en día hay tanta frustración con los muchachos. Porque se caen, se dan un golpe o sienten algo. No, los hombres no lloran. Pero escuchen, Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro sabiendo que lo iba a resucitar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Debemos de llorar cuando hay muertos. Debemos de llorar cuando nos lastimamos. Debemos de llorar cuando hay divorcio, cuando hay enfermedades, cuando hay tumores, cuando hay cáncer. Tenemos que llorar. Debemos de experimentar a sangre viva ese dolor. Y claro que vamos a estar quebrantados. Pero escuchen, ¿cómo yo sé esto? Miren lo que dice Deuteronomio 34:8, el capítulo anterior de Josué 1. Y lloraban los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Vemos que sí nos llama a llorar. Sí nos llama a entender que sí hay dolor en la muerte. Hay dolor en las enfermedades. Hay dolor cuando perdemos un ser querido. Pero también este versículo no solamente dice que lloraron a los hijos de Israel, a Moisés. Claro que vamos a llorar. Claro que lo vamos a extrañar. Pero también este versículo nos enseña algo. Y así, miren esa parte, y así se cumplieron los días de lloro y de luto. Nos enseña la Biblia que hay tiempo para llorar. Pero escuchen mi corazón, después de un año de coronavirus y de tantos muertos y de tantos divorcios y de tanto dolor, hay tiempo para reír y hay tiempo para seguir viviendo. Tenemos que, claro que sí, vamos a extrañar a nuestra familia. Eso no es lo que no dice la palabra de Dios. Sí, vamos a llorar, pero sí dice que también así se cumplieron los días. Tenemos que seguir hacia adelante. Claro que van a venir días buenos, que vamos a estar gozosos, pero también van a venir días malos que vamos a extrañar a nuestros familiares. Van a venir esos días malos que vamos a estar con ellos en el hospital con cáncer o con tumores, o cuando hay un divorcio, o cuando hay una muerte, o cuando un hijo esté en rebeldía. Van a venir días malos, van a venir lágrimas.
Pero se dan cuenta lo que dice el versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa. Nos están invitando, sí, con el dolor, con las lágrimas, con los recuerdos, pero tenemos que seguir hacia adelante. Aquí nos dice, entiendo el dolor, entiendo los recuerdos, entiendo las lágrimas, pero todos nosotros tenemos un propósito en nuestra vida. Tristemente hay veces que hay gente que se le muere un familiar y ahí se traban. Y no pueden funcionar, pero recuerden que tienen hijos, tienen hijas, tienen esposo, tienen esposa, tienen sobrinos, tienen nietos, tienen nietas que todavía necesitan de nosotros. Todavía ustedes tienen propósito como mujeres, como hombres, como padre, como madre. Por eso dice, levántate y pasa este Jordán, esa tierra prometida. Iglesia, cuando miramos el noticiero, cuando miramos hoy en día el mundo en el cual vivimos, que da miedo, déjame hacer una pregunta, ¿cómo te va? ¿Cómo te va después de haber tenido que enterrar a tu padre o a tu madre, o a tu esposa, a tu esposo, o a un hijo? Ya hemos visto coronavirus, hemos visto que todavía existen las guerras con las caretas. Hemos pasado ya por una elección horrible de tanto odio y resentimiento, y no importa a qué partido usted le iba o no le iba. Ya hemos visto las finanzas. Hemos visto aquello, veo cantidad de niños hoy aquí. ¿Cómo le van los niños con el colegio? Los padres se están volviendo locos. Hemos estado viviendo en la realidad de un mundo de violencia en la calle. Hemos llorado. Hemos hecho funerales. Ha impactado nuestra vida, pero escuchen lo que dice la Biblia. Ahora pues, levántate y pasa. No se nos traben en estos momentos difíciles, porque ya la persona que ha muerto, ya su propósito fue cumplido. Ya su propósito terminó. No importa la edad que tenía, no importa la educación que tenía. Pero eso significa que nosotros tenemos que levantarnos y seguir viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso me encanta, porque dice levántate. En medio del dolor y de los recuerdos tenemos que levantarnos y pasar. ¿Dónde estamos después de un divorcio? ¿Dónde estamos después de hijos rebeldes, de la enfermedad? Escuchen, iglesia, no tiren la toalla. Todavía tenemos un montón de años hasta que el Señor nos llame a nosotros. Tenemos un propósito como esposa, como esposo. Siguen amándose, siguen respetándose. Tenemos propósito todavía como padres. Sigan criando a sus hijos. Tenemos propósito como abuelos, abuelas. Tenemos propósito como iglesia. Tienes todavía delante de ti una tierra prometida. El dolor de perder a Moisés era grande, pero todavía Dios le dijo, ok, ahora levántense y pasen este Jordán. Tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Quiere decir que Dios tiene todavía una tierra prometida para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. Así que no permita que las cosas que nos sucedan, un coronavirus o situaciones difíciles, que eso nos haga de caer. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Qué lindo. Dice Jehová, pensamiento de paz, no de mal, para darlos el fin que esperáis. Vemos que Dios tiene un plan todavía para nuestra vida. El Señor, escuchen, el Señor no ha terminado con ustedes. El Señor no ha terminado con su familia. El Señor no ha terminado con nuestra iglesia. Y le damos gracias a Dios porque en medio de la pandemia podemos todavía llorar con los que ríen, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Es interesante, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 6, 7 y 9, se me cayó la copita. Fíjense lo que dice versículos 6, 7 y 9. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué sucede en medio del dolor? Esfuércense y sean valientes. ¿Qué hacemos en medio de una muerte de familia? Esfuércense y sean valientes. ¿Qué hacemos en medio de una pandemia de un año? Esfuércense y sean valientes. Versículo 7. Solamente esfuércense y sean valientes. El versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas.
Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos bien rapidito en esta mañana, ¿cómo luce? Porque si la Biblia nos manda 3 veces a que nos esforcemos y que seamos valientes, ¿cómo luce el ser valiente? Estos versículos podemos ver 3 pasos. Porque la realidad es que nadie quiere ser conocido como un cobarde. Por eso la Biblia nos dice, esfuércese y sea valiente. Dios quiere que podamos levantarnos y seguir adelante. Busqué la palabra cobardía en el diccionario y escuchen lo que dice. Una persona que siente miedo ante situaciones difíciles o muestra falta de valor para emprender acciones peligrosas o que conllevan cierto riesgo. Nadie quiere ser conocido como un cobarde que corre en momentos difíciles. Por eso yo siempre digo, cuidado antes de un divorcio. No salgan corriendo, confronten las situaciones y de verdad mejoren esas situaciones. Por eso no podemos ni estar hablando sobre el suicidio. Es correr de momentos difíciles. Piden al Señor que le dé fortaleza, que le dé sabiduría, que podamos de verdad ser fuertes y ser valientes. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan esta escena? En el 2012, el barco, el crucero que se hundió en la costa de Italia. Recuerden que el capitán se quiso congraciar, estaba haciéndose el papi chulo con alguien, con una mujer. Y dice, no, mira lo cerca que yo puedo pasar a la costa. Y le dio a la costa. ¿Se recuerdan de esto? ¿Se recuerdan lo que sucedió con el capitán? Lo llevaron a juicio por lo que había sucedido y le dijeron, ¿por qué usted fue uno de los primeros que se fue del barco? Cuando se supone que el capitán sea el último. Yo no sé si ustedes se recuerdan de esto, hablando de cobardía. La respuesta de él, porque uno de los primeros barquitos que se fue, ¿adivina quién andaba en el primer barquito? El capitán. Y en el juicio le dijeron, ¿cómo fue usted uno de los primeros que se fue de su barco hundiéndose? Dice que tropezó y se cayó y cayó dentro de un barco de rescate. Hubo 32 muertos y a él le echaron 16 años de cárcel. Por eso tenemos que esforzarnos y ser valientes para poder llegar a nuestra tierra prometida, al propósito de Dios, el futuro que Dios tiene para nosotros. Tenemos que ser valientes, tenemos que seguir esforzándonos. Hoy vivimos ¿con qué? Con temor. Temor de coronavirus, temor de la violencia, temor que si hay más disturbios en nuestras ciudades. Pero eso no es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Él quiere que seamos fuertes y valientes. En medio del dolor, en medio de la lágrima, nos dice que nos levantemos. Ahora, ¿cómo podemos ser fuertes y valientes? Tenemos que creer en las promesas de Dios. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Sí que las promesas de Dios no cambian. Se murió Moisés, pero escuchen, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra del Eteo hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Esa era la promesa. Y escuchen, si vamos a ser fuertes y valientes, por favor crean en las promesas de Dios. Todos nosotros tenemos una tierra prometida. Miren alrededor. Tenemos la esposa, el esposo que queríamos. Tenemos los hijos que queríamos. Estamos en un país libre. Vemos que lo que Dios nos ha prometido, tenemos que seguir esforzándonos y ser valientes. Iglesia, el Señor tiene una tierra prometida para cada uno de nosotros. Pero tienes que creer en las promesas de Dios. Pero pastor, es que mi matrimonio cree que Dios los juntó a ustedes. Pero es que pastor, estamos pasando tantas situaciones difíciles en nuestra familia, con nuestros hijos. Esfuércense y sean valientes. Porque esa es parte de la promesa que Dios nos ha dado. El matrimonio no fue inventado por nosotros y lo hemos visto. El matrimonio fue inventado por Dios. Y lo vemos desde Génesis con Adán y Eva. Así que no tiren la toalla todavía. No tengas miedo y ser valiente. Pero para esto tenemos que vivir una vida llena del Señor. Escuchen, si de verdad queremos creer en las promesas de Dios, escuchen por favor mi corazón, entreguen su vida al Señor.
No esperen una enfermedad para pedir oración. No esperen para una muerte. Entreguen su vida al Señor. Vayan a la iglesia un ratico los domingos y un rato los miércoles. Pero entreguen su vida. Arrepiéntanse de sus pecados. Pero también si vamos a esforzarnos y ser valientes, escuchen. Porque esta es la parte que no nos gusta. Si de verdad tenemos una tierra prometida como nuestro matrimonio, nuestros hijos, en un país libre, en buscar de Dios, entregar nuestra vida al Señor, la parte dura es que tenemos que dejar de hacer cosas que nos están destruyendo. Las peleas en nuestras familias, que a los 15 minutos nos damos cuenta que la pelea que nos hicimos tanto daño no hizo ni sentido. Tenemos que parar con el alcohol, tenemos que parar con las drogas, tenemos que parar con de verdad, con la falta de respeto, porque eso es lo que está destruyendo. Dios dice, esfuércense y ser valiente. Yo tengo promesas para ustedes, yo tengo un propósito para ustedes, pero nosotros nos estamos destruyendo con estos malos hábitos en nuestra vida. Pero no solo la promesa de la tierra prometida, un lugar de bendición, y tenemos que creer en esa promesa. Pero miren lo que dice, nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y ser valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra a la cual juré a los padres en los días aquellos. Vemos que la otra promesa es que Él estará con nosotros. Escuchen, hemos pasado y estamos pasando por momentos difíciles, pero podemos suspirar porque Dios está con nosotros. Sí, hemos perdido seres queridos, pero Él que está con nosotros, es su promesa. Y nos levanta cada día. Hay veces con un gozo impresionante, hay veces con lágrimas, hay veces con dolor, pero vemos que la promesa que Él está con nosotros siempre va a estar en pie. Confíen en las promesas, confíen que Él está con nosotros diariamente. Pero también si nos vamos a esforzar y ser valiente, miren este versículo, solamente esfuérzate y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué tenemos que hacer para ser fuerte y valiente? Tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Escuchen, iglesia, no son sugerencias. Los 10 mandamientos fueron mandamientos. No es cuando nos sintamos bien. Tenemos que ser obedientes. Tú puedes decir que lo amas, pero si no guardamos los mandamientos, nuestros hechos están revelando que es pura religión, que es pura tradición. El tener algo con el Señor es una relación. Por eso nos encanta venir el domingo un rato para poder adorarlo y seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer sus mandamientos. ¿Cómo podemos ser fuertes y valientes? No solo creer en sus promesas de la tierra prometida, no solamente creer en el Señor que está con nosotros, no solamente obedecer sus mandamientos, pero tenemos que vivirlo diariamente. Miren el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, para que entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos que nos está invitando a de verdad buscar de Dios, pero buscar de Dios diariamente. Es vivir siendo consciente que Él es real y se merece nuestra adoración. Nos da salud, nos da casa, nos da trabajo, nos da nuestra finanza, nos llena nuestra necesidad. Que si de verdad empezamos a ser agradecidos y buscar del Señor. Escuchen, la única manera que yo puedo explicar este versículo 8, escuchen, conocer a Dios es amar a Dios. Amar a Dios es confiar en Dios. Confiar en Dios es obedecer a Dios. Obedecer a Dios es ser bendecido por Dios. Y por eso lo buscamos, y por eso venimos a la iglesia, porque vemos que tenemos un propósito, tenemos un Dios que siempre está con nosotros, tenemos un Dios que nos protege, tenemos que seguir siendo obedientes a los mandamientos de Él. Pero finalmente, miren lo que dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera
que tú vayas. Muévense en fe. Mueven su vida en no seguir teniendo temor. No, porque la política, no, que esto, no, que coronavirus. Claro que nos vamos a cuidar. Claro que vamos a mantener distancia. Pero muévense en fe, en que de verdad existe un Dios real. Esa es la realidad por la razón que estamos hoy aquí. Tenemos un corazón agradecido por lo que el Señor ha hecho. Ahora voy a hacer una pregunta y si quieren hacerlo, bien. Y si no quieren hacerlo, no. Porque este es el propósito de poder estar tantas personas unidas, de tener un corazón agradecido. Levanten su mano si ustedes quieren. Esto es, no queremos violar la parte privada de su vida. Levanten su mano si usted ha cogido coronavirus. Levanten su mano, sin pena. Miren alrededor. ¿Cuántas personas han cogido coronavirus? Pero gracias a Dios que estamos aquí todavía. Gracias a Dios que más de 25 personas en nuestra iglesia cogieron coronavirus. Hasta Marta, la primerita embarazada del baby que tiene en las manos. Pero escuchen, yo le doy gracias a Dios que no hemos tenido que hacer un funeral de coronavirus por muerte. Miren lo que dice aquí. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Y por eso estamos agradecidos en este día. No por quien nosotros somos, sino por quien Él es. No por lo que nosotros hacemos o cuánto conocemos o venimos. No, nosotros estamos agradecidos en este día de un año de coronavirus porque estamos aquí. Pero si estamos aquí en medio de tantas enfermedades, de pensar que sí íbamos a perder a varios de ustedes. Ustedes tienen un propósito todavía en su vida. Ustedes tienen propósito como mujeres, como hombres. Ustedes tienen propósito como esposa, como esposo, como padres, como cristianos, como seres humanos, de darnos cuenta que estamos aquí todavía. No es por suerte, porque hay 540,000 muertos. Que si estamos aquí todavía es porque Dios todavía lo quiere a ustedes vivos. Y tenemos que de verdad entonces empezar a vivir por Él. Que nos dé sabiduría. Que en vez de estar peleando por bobería con nuestra esposa, nuestro esposo, que a los 15 minutos ni valió la pena, que podemos decir, Señor, te doy gracias por mi esposa, por mi esposo. Señor, gracias por nuestros hijos. Señor, gracias por el trabajo. Gracias que pudimos levantarnos hoy y ver otro día. Y gracias que hoy pudimos tomar tiempo para venir y adorarte. En medio de perder una esposa. En medio de perder una madre. En medio de perder una abuela. Estamos aquí todavía. Y seguimos orando y seguimos disfrutando. Porque Dios tiene un propósito. No lo voten. No lo voten pensando que de verdad un Dios no existe. Sí existe porque estamos aquí. Y cuando miramos alrededor son bendiciones que Él nos ha dado. Vamos a ponernos de pie y cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias que tú nos llamas a esforzarnos y a ser valientes. Y sí, Señor, lloramos, como lloró el pueblo de Israel por Moisés cuando murió. Pero, Señor, qué lindo que tú nos llamas a levantarnos. Señor, porque tenemos una tierra prometida. Porque tenemos propósito. Señor, ayúdanos a buscar más de ti. Ayúdanos, Señor, a tener un compromiso de buscar de ti un ratico, Señor. Señor, un tiempo donde podemos venir y desconectarnos de la locura de este mundo y poder adorar y buscar en tu palabra lo que tú quieres de nosotros como familia, como hombre, como esposo, como esposa, como padres. Señor, gracias por cada persona que tú has traído hoy en esta mañana, Señor. Señor, gracias por tantas de las visitas, Señor, gracias por su vida. Señor, en medio de sus dolores, en medio de haber perdido seres queridos, en medio, Señor, de haber cogido coronavirus, Señor. En medio de haber perdido sus trabajos, Señor, estamos aquí todavía. Y estamos agradecidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder esforzarnos y ser valientes. Ayúdanos, Señor, a creer en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a creer que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a movernos, Señor, en fe y no en temor. Ayúdanos, Señor, diariamente a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. No este mundo. Este mundo está bajando sus estándares de integridad y de todo.
Ayúdanos, Señor, a seguir siendo seres humanos, Señor, que tú nos has creado para adorarte. Ese es nuestro propósito. Te damos gracias. Gracias por quien tú eres. Gracias, Señor, que todavía tú nos tienes aquí con un propósito. Gracias por cada familia que ha sobrevivido el coronavirus. Bendícelos a ellos, Señor. Y sí, Señor, vamos a seguir cuidándonos. Pero, Señor, vamos a seguir adorándote, Señor. Y a ministrar a nuestra comunidad. Sigue sanando las heridas de haber perdido un ser querido. Sigue, Señor, sanando las heridas y las enfermedades, Señor. Señor, sé con aquellos, Señor, que tú conoces, que están pasando por momentos horribles en estos momentos, Señor. Señor, familias que no saben, Señor, dónde está su familiar. No saben, Señor, cómo se desaparecieron. Señor, trae paz a sus vidas en estos mismos momentos, Señor. Señor, queremos oír de un milagro, Señor, que tú los traigas con bien. Pero, Señor, nos sometemos, Señor, a tu voluntad, Señor. Pero ayuda, Señor, a todos nosotros a levantar nuestra cabeza y buscar más de ti, Señor. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén.